Multiplícate, discípulos haciendo discípulos, Francis Chan, con Mark Beubing. Estamos en la parte 1, viviendo como un hacedor de discípulos. Subtítulo 2, el mandamiento de hacer discípulos. Imagine su reacción si alguien vuelve de entre los muertos para hablarle. En serio, trate de imaginar esto ahora. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué tan intensamente escucharía? ¿Cuán en serio tomaría sus palabras? Piense en lo que esto debió haber sido para los discípulos. Estaban trabajando en sus tareas habituales cuando un misterioso maestro les pidió que le siguieran. Al seguirle, le vieron desafiando a los líderes religiosos, abrazando pecadores, sanando enfermos y más aún resucitando muertos. Sabían que él no era un hombre común. En varias ocasiones y en diversos grados, las personas le vieron como el Mesías, que traería salvación al pueblo de Dios. Pero él nunca alcanzó las expectativas que tenían de lo que el Mesías debía hacer o decir. Los discípulos caminaron al lado de Jesús durante todo esto. Vieron cuando le fue dada la vista a los ciegos, escucharon a Jesús perdonar a los impíos sin esperanzas y restaurar sus vidas quebrantadas. Ayudaron a pasar el pan y los pescados cuando Jesús milagrosamente alimentó a multitudes. Los discípulos parecen estar más en conocimiento de la verdadera identidad de Jesús en algunos momentos más que en otros, pero le siguieron hasta el fin, creyendo que Él era el que habría de restaurar el destino del pueblo de Dios. Y luego Él murió, tan simple como eso. Se había terminado. Parecía que Jesús no podía hacer absolutamente nada, que tenía poder sobre la enfermedad, la muerte, sobre cada persona y cada cosa, por medio de este poder. Jesús estaba trayendo la sanidad y redención que el mundo tan desesperadamente necesitaba. Pero los anhelos de los discípulos de un mundo mejor murieron cuando Jesús fue clavado en una cruz romana. Es así que los discípulos pasaron 3 días en confusión y desilusión. Todo lo que ellos habían anhelado se había ido. Quizás habían malgastado su tiempo siguiendo a una persona misteriosa por espacio de 3 años. Luego sucedió. Él volvió de entre los muertos. Cuando Jesús reapareció al tercer día, todas sus esperanzas volvieron del apuro. No podía existir duda alguna. Ahora que Jesús había conquistado el pecado y la muerte, podría, por cierto, componer este mundo agrietado. Jesús lograría lo que todos anhelaban ver. No podría detenerle nadie. Una vez más, Él sorprendió a todos. En lugar de decirles que inmediatamente transformaría la tierra, les dio a sus discípulos un mandato final y ascendió a los cielos. Tan simple como eso. Algo inesperado. ¿Cuál fue el mandamiento? Esencialmente les dijo que era trabajo de ellos finalizar lo que Él había comenzado. Ellos debían tomar el mensaje que Jesús declaró y ejemplificó dentro y en los alrededores de Jerusalén y extender el mismo hasta los confines de la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Deténgase un minuto y lea Mateo 28. Trate de situarse usted mismo en los zapatos de los discípulos, cuando ellos atestiguaron estas cosas y escucharon estas palabras de Jesús. ¿Cómo piensa usted que hubiera reaccionado? La gran comisión de la Iglesia. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en el mandamiento de Jesús en cuanto a hacer discípulos a todas las naciones?
Muchos leen estas palabras como si estuviesen pensadas para inspirar a pastores y misioneros en su camino al campo misionero. Pero, ¿ha considerado que quizás el mandamiento está pensado para usted? Al leer el resto del Nuevo Testamento, vemos al pueblo de Dios obrando juntos en obediencia al mandamiento de Jesús. Ellos alcanzaron a los pueblos, a sus alrededores, llamándolos a seguir obedientemente a Jesús. Los discípulos fueron por ahí haciendo discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les había mandado y bautizándoles. Algunos de ellos se movieron hacia diferentes áreas o viajaron por los alrededores del mundo, de modo que pudieran hablarle a más personas. Ellos tomaron las palabras de Jesús seriamente y literalmente. Al leer en el Nuevo Testamento, no es sorprendente ver que los seguidores de Jesús estaban enfocados en hacer discípulos. Tiene sentido a la luz del ministerio de Jesús y la Gran Comisión. La sorpresa viene cuando miramos hacia nuestras iglesias hoy día a la luz del mandato de Jesús de hacer discípulos. ¿Por qué es que vemos tan poco discipulado en la iglesia de hoy? ¿Creemos en verdad que Jesús le dijo a sus primeros seguidores que hicieran discípulos mientras que quiere que haga algo distinto a la iglesia del siglo XXI? Ninguno de nosotros afirmaría creer esto. No obstante, de algún modo, hemos creado una cultura eclesiástica en donde los ministros pagados hacen el ministerio y el resto de nosotros se muestra, ponen un poco de dinero en un plato y se van sintiendo inspirados o alimentados. Nos hemos apartado tanto del mandamiento de Jesús que muchos cristianos no tienen un marco de referencia de lo que se trata hacer discípulos. 2. Evalúe su experiencia en la iglesia a la luz del mandamiento de Jesucristo en cuanto a ser discípulos. ¿Podría usted decir que su iglesia se caracteriza por hacer discípulos? ¿Por qué sí o por qué no? Más que un programa. Así que, ¿en qué consiste hacer discípulos? Tenemos que cuidarnos, ser cuidadosos acá, acerca de cómo responderemos a esta pregunta. Para algunos de nosotros, nuestra experiencia eclesial ha estado tan enfocada en programas que de inmediato pensamos que Jesús nos está mandando a hacer discípulos en términos programáticos. Esperamos que los líderes de nuestras iglesias creen alguna especie de campaña de discipulado en donde nos alistemos, nos encomendemos a participar por unos pocos meses y luego pasamos a sacar la gran comisión de nuestra lista. Pero hacer discípulos es más que un programa, es la misión de nuestras vidas, nos define. Un discípulo es un hacedor de discípulos. Entonces, ¿a qué refiere la Gran Comisión? Usa 3 frases para describir lo que conlleva hacer discípulos: ir, bautizar personas, enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Simple, ¿no es cierto? Es increíblemente simple en el sentido que no se requiere un diploma, un proceso de ordenación o algún estatus jerárquico. Es tan simple como ir a las personas, alentarlas a seguir a Jesús. Esto es de lo que se trata el bautismo. Y luego enseñarles a obedecer los mandamientos de Jesús, los cuales encontramos en la Biblia. El concepto en sí no es dificultoso, pero las cosas más sencillas de obedecer con frecuencia son las más difíciles de poner en práctica. Empecemos por el bautismo. En su iglesia, el bautismo puede parecer un gran tema. Quizás es por ello que muchos cristianos hoy en día nunca se han bautizado. Pero en los primeros días de la iglesia el bautismo era un asunto enorme. El bautismo era un acto que marcaba a una persona como seguidor de Jesucristo.
Tal como Jesús murió y fue enterrado en la tierra, así el cristiano es sumergido bajo la superficie de las aguas. Del modo en que Jesús emergió de la tumba en un cuerpo resucitado, así también un cristiano sale de las aguas del bautismo como una nueva criatura. Cuando los cristianos del primer siglo tomaban este paso de identificación con la muerte y resurrección de Jesús, estaban declarando públicamente su lealtad a Cristo. Esto les señalaba inmediatamente para el martirio. Toda la hostilidad que el mundo sentía hacia Jesús ahora se dirigiría hacia ellos. El bautismo era una declaración de que la vida de una persona, la identidad y prioridades estaban centradas en Jesús y su misión. Dependiendo de dónde sea que usted viva en el mundo, podría haber la misma reacción hacia su elección de ser bautizado. Pero ese acto de identificarse con Cristo es esencial. No importa en dónde viva usted. ¿Se ha identificado con Jesús por medio del bautismo? Si es así, ¿por qué pensó usted que esto era un paso importante de ser tomado por? Si no es así, ¿qué es lo que está deteniendo ser bautizado? Así como el bautismo es más significativo de lo que pudiésemos pensar, de igual modo, enseñar a las personas a obedecer los mandamientos de Jesús es una tarea enorme. Siendo realistas, esto requiere toda una vida de devoción a estudiar las Escrituras, invertir en las personas que nos rodean. Ninguna de estas cosas es sencilla ni puede ser marcada como completa dentro de una lista. Nunca estamos verdaderamente en estado finalizado. Continuamente nos debemos encomendar al estudio de las Escrituras, de modo que podamos aprender con mayor profundidad y claridad lo que Dios quiere que conozcamos, practiquemos y transmitamos. Continuamente invertimos en las personas a nuestro alrededor, enseñándoles y caminando junto con ellas a través de las alegrías y pruebas de su vida. Nunca finalizamos el proceso de discipulado. Es muy parecido a criar un niño. Aunque llega el día en que está listo para estar por sí solo, la relación no termina. La amistad continúa y siempre existirán ocasiones en que la guía y el aliento son necesarias. Además de eso, Dios continuamente trae nuevas personas a nuestro camino, dándonos oportunidades frescas de comenzar el proceso de discipulado nuevamente. Seguir a Jesús al hacer discípulos no es algo difícil de entender, pero puede ser, por cierto, muy costoso. Las enseñanzas de Jesús con frecuencia hacen pasar un momento difícil a su estómago. Cuando compartimos sus enseñanzas, frecuentemente somos rechazados junto con su mensaje. Jesús dijo esto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que yo os le he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 18 al 20. Es sencillo de entenderlo, pero puede ser extremadamente costoso. Pregunta 4. ¿Diría usted que está listo para comprometerse a estudiar las Escrituras e invertir en las personas que le rodean? ¿Por qué sí o por qué no? Equipado para hacer la obra del ministerio. Desafortunadamente, el hacer discípulos se ha vuelto dominio exclusivo de los pastores y misioneros. Los comerciantes venden, los agentes de seguro aseguran, los ministros ministran,
Al menos esa es la manera en la que funcionan la mayoría de las iglesias. Pese a que es cierto que los pastores ancianos y apóstoles en el Nuevo Testamento hicieron discípulos, no obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que el discipulado es tarea de todos. Los miembros en la iglesia primitiva tomaron su responsabilidad de hacer discípulos muy seriamente. Para ellos, la iglesia no era una corporación conducida por un gerente. En lugar de ello, la compararon a un cuerpo que funciona correctamente cuando cada miembro está haciendo su parte. Pablo explicó las funciones de la iglesia en Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo vio a la iglesia como una comunidad de personas redimidas, en la cual cada una está activamente involucrada en hacer la obra del ministerio. El pastor no es el ministro, al menos no en la forma que típicamente pensamos de un ministro. El pastor es el que equipa a cada miembro de la iglesia un ministro. Las implicancias son enormes. No piense de esto como un asunto meramente teológico. Véase usted mismo en este pasaje. Pablo dijo, su tarea es hacer la obra del ministerio. Jesús le mandó a hacer discípulos. La mayoría de los cristianos pueden dar un número de razones por las cuales no pueden o deberían discipular a otras personas. No me siento llamado a ministrar, tengo demasiadas cosas que hacer ahora, no tengo tiempo para invertir en otros, no conozco lo suficiente, tengo muchos problemas personales, empezaré una vez que mi vida vuelva a estar en orden. Tan convincentes como puedan parecernos estas excusas, los mandamientos de Jesús no vienen con cláusulas de excepción. Él no nos dice que le sigamos a menos que estemos ocupados. Él no nos llama a amar nuestros vecinos a menos que no nos sintamos preparados para ello. Es más, si usted lee en Lucas 9, del 57 al 62, verá a muchos individuos que dieron excusas por las cuales no podían seguir a Jesucristo en ese momento. Lea el pasaje y tome nota de cómo Jesús les respondió. Puede sorprenderle. Dios le hizo a usted de la forma que es. Le ha provisto y continuará proveyéndole de todo lo que precisa para cumplir la tarea. Jesús le manda mirar a las personas a su alrededor y comenzar a hacerles discípulos. Obviamente, solamente Dios puede cambiar los corazones de las personas y hacerles querer ser seguidores. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes en hacer el esfuerzo de enseñarles, aun cuando tenemos mucho que aprender nosotros mismos. 5. ¿Qué excusas tienden a apartarle de seguir los mandamientos de Jesús en cuanto a ser discípulos? ¿Qué necesita hacer para dejar atrás esta excusa? Dando el primer paso. Ser un discipulador significa que usted comenzará a mirar a las personas en su vida de forma diferente. Cada persona en su vida ha sido creada a imagen de Dios y Jesús manda a cada uno de ellos a seguirle.
Dios ha colocado estas personas en su vida de modo que usted hará todo lo que pueda para influenciarles. Seguir a Jesús significa que usted enseñará a otros a seguir a Jesús. Tómese un tiempo para considerar su primer paso hacia el discipulado. ¿A quién ha puesto Dios en su vida que usted pueda enseñarle a seguir a Jesús? Quizás Dios está poniendo a alguien que en su corazón, que usted no conoce muy bien. Su primer paso podría ser construir una relación con esa persona. Quizás es alguien que usted conoce de años y Dios le está llamando a llevar esa relación a otro nivel. Dios le ha puesto en donde usted se encuentra y las personas que le rodean no son meros accidentes. Retenga en su mente que la Gran Comisión nos llama a todo tipo de personas. Los de adentro de la iglesia, así como los de fuera, los que son como nosotros y los que son diferentes. Todos necesitan entender quién es Jesús y qué significa seguirle. 6. ¿A quién ha colocado Dios en su vida en ese momento? Que pueda comenzar a hacer de él un discípulo de Jesús. Trabajando juntos para ser discípulos. Dios quiere que usted vea a otros cristianos en su vida como compañeros de ministerio. Él no le llamó a ser discípulos en solitario. Le ha puesto en el contexto del cuerpo de una iglesia, de modo que usted pueda ser alentado y desafiado por las personas que le rodean. Y a cambio es llamado a alentarles y desafiarles. Cuando comience este estudio, piense en cómo procederá. ¿Hay cristianos en su vida con quienes usted pueda estudiar este material? ¿Hay creyentes maduros a quienes pueda acercar con las preguntas que inevitablemente surgirían? La meta es que usted piense a través de este material y deje que estas verdades saturen su mente, corazón y estilo de vida. Pero usted obtendrá mucho más de esto si tiene otras personas con quienes hablar, ser desafiado y trabajar en conjunto. Los seres humanos simplemente no estamos diseñados para funcionar en aislamiento. ¿A quién ha colocado Dios en su vida para que usted acompañe en hacer discípulos? Utilice algún tiempo en oración pidiendo que Dios lo haga un hacedor de discípulos, comprometido y efectivo. Confiese cualquier sentimiento de falta de preparación e inseguridad. Pídale que le capacite para el ministerio que Él le llamó a hacer. Solicite que Él le guíe a las personas correctas para ser compañeros y a las personas indicadas para comenzar el discipulado.